A propósito de nuestro seminario en Kansas, cuando tú eras profesor, a mí me invitaron, porque ese es el tema que queda, al modelo político. Porque a sugerencia tuya, digo, bueno, que venga Muñoz Ledo, porque pues todo lo que estén planteando, y tiene que ver con mi libro, La Vía Radical, pues requiere una verdadera revolución política. Necesitas otra clase dirigente, necesitas gente que asuma la noción de soberanía, necesitas gente que reúna fuerzas internas. Yo dije, bueno, los grandes cambios de la historia de México se dieron cuando hubo un modelo político, pues cuando Juárez sale vencedor de la intervención francesa, tiene un gran poder y puede implementar las reformas liberales. El general Cárdenas heredó el viejo sistema militar de la revolución, organizó los grupos sociales, se preparó, hizo grandes reformas de estructura. ¿Cómo llegamos a estas reformas económicas que implican totalmente cambiar la orientación? Nuestra brújula ya se paró, solo mira hacia el norte, ¿no? Hay que hacer una brújula que vuelva a mirar hacia el sur y hacia adentro. ¿Cómo le hacemos? Ideas claras. Pero ¿cómo le hacemos para cambiar la situación política del país? Si no, todo eso se va a quedar en el tintero. Mira, efectivamente el problema es político tanto aquí como allá. Es decir, Estados Unidos, Europa, México. Claro. Los niveles de sindicalización en los 30s, cuando Roosevelt, en Estados Unidos era el 33% de los trabajadores del sector privado estaban sindicalizados. En Europa igual, en México igual. Se cantaba la Internacional Socialista en los 30s. Entonces había una fuerza política justo demandando el cambio de rumbo. Sindicalismo es muy importante. Exacto. Actualmente, así lo vio Roosevelt. Exactamente. Actualmente, el nivel de sindicalización en Estados Unidos es el 7.5% de los trabajadores del sector privado están sindicalizados. En Europa está el 10-12%. En México es el 5% de los Formalmente el 10, pero de ese Bueno, 10, okay. 8 décimas partes son sindicatos de protección. Es decir, son Entonces, no hay, comparsas. de ahí no hay este sector que está siendo tan afectado, no está movilizado ni en Estados Unidos, en Europa hay movilizaciones, pero no significativas de forma tal de revertir la situación. En nuestro país no hay movilización significativa alguna para revertir esto, ¿no? Entonces, de ahí, repito, este programa de los ninis, o sea, esta cuestión... De eso que hablamos. O sea, si los jóvenes estuviesen educados, tuviesen conciencia política, no por eso no quieren ampliar la educación. Exactamente, no estarían delinquiendo, estarían movilizados en las calles, demandando políticas de pleno empleo. Claro. Entonces, el problema es que también la media, o sea, la media de comunicación que nosotros tenemos, las televisores, desinforman a la sociedad. O sea, no tenemos una masa Reforma crítica. en la televisión. Exactamente. O sea, si la gente estuviese a la conciencia política, estaría demandando al gobierno cambio de rumbo. Antes, la salida del desempleado era a Estados Unidos, ahora ya no puede emigrar, están desempleados allá, están las grandes barreras, entonces la gente para sobrevivir está delinquiendo, ¿no? Si la gente tuviese conciencia política, la gente estaría movilizada en las calles demandando políticas de pleno empleo. ¿Y no llegó a ese punto crítico? Sí, estamos en ese punto crítico, pero no se produce el vuelco en el ánimo de la población. Por la televisión, como dice él. Esa es una parte del problema. El lunes que presentábamos otro libro, uno de los profesores que estaba participando insistía, sí, el mío, insistía en que los medios de comunicación son agentes del capital financiero. Claro. ¿Sí? O sea, juegan un papel de defensa de intereses de ese segmento de la población y por eso presentan la información que presentan, dan la imagen que dan y tienen una labor sustantiva en esta lucha ideológica, Y en de donde los ellos van vendedores. ganando. Aquí hicimos un programa sobre obesidad infantil y salió que son el Consejo de Televisa, las empresas que venden los alimentos chatarra, que producen las muertes por diabetes. Sí. Entonces, ellos utilizan la base social, la base de la pirámide social pobre, para meter en todas las esquinas y en todas las escuelas alimentos chatarra. Entonces son mucho más peligrosos que los productores de marihuana, porque de la marihuana no se muere nadie. Entonces, así están las cosas. El tema es identificar algunos resortes A ver, sociales ¿cuáles? que permitan que la gente comience a decir, me la juego con esto. Sí. Por ejemplo, yo estoy viendo las cosas y ahora observo que de repente aparece un litigio político en México que está cobrando significación. ¿Cuáles? Que es la elección de un gobernador de un El Estado estado, de México. el Estado de México. De esta canal, ¿Sí? sí. Ahí se están movilizando fuerzas y yo la lectura que hago de ese hecho es que digo, es posible, a lo mejor, que aquí se logre una movilización que involucre a un sector de la población
y sea el mecanismo de acumulación de fuerzas, de generar condiciones de organización distintas que nos vayan permitiendo Pero tener no deja mejor... de ser la imagen del ciudadano, del elector disperso, pero no del campesino organizado, no Pero del obrero no, organizado. Ahí es donde está el ese tema. es el paso que hay que dar, porque lo que hay que decir es que la parte electoral es un medio, pero lo sustantivo es generar esas formas de organización que, por ejemplo, le permitan a esta parte de la población comenzar a construir organizaciones a nivel de barrios y de colonias para defender ante el presidente municipal, cito un ejemplo, sus condiciones de vida de ahí y el uso del ejercicio del gasto en ese terreno que busque mitigar algunos de sus problemas mayores. El barrio, pero de todas maneras el barrio es una defensa territorial y una defensa de un segmento de la Sí, población. sí. Pero él está aludiendo a algo que me interesa mucho. Jeff Fue escribió un libro que se llama La lucha internacional de clases, que es ahora el libro más leído en Europa. El año pasado fue El Capital de Carlos Marx. Entonces, está volviendo, y no nos asustemos, la idea de la lucha de clases, en el sentido de que hay una explotación del trabajo humano. Entonces, no basta la organización del ciudadano, No, no que es basta, una abstracción no basta. de la democracia representativa liberal. También está en crisis la democracia representativa de tipo liberal. Hay que organizar un tipo de democracia más social y más participativa. ¿No Directa, crees? con formas piensas igual? directas. Sí, ahora la ¿Acaso? cuestión es cómo los partidos políticos ¿Están separados de los sindicatos en este sí, país? o sea, se han ido al centro y a la derecha, ¿no? O sea, nadie te defiende proyecto de nación alguno, nadie te defiende cuestiones de seguridad nacional, ¿no? O sea, todos quieren ser bien vistos por el gran elector que está afuera, que es Estados Unidos. Entonces, nadie te cuestiona el modelo económico, ¿no? O sea, nadie te dice que hay que trabajar con gasto deficitario, nadie te dice que hay que cuestionar los tratados de libre comercio, nadie te dice que hay que poner en Bueno, el yo centro. sí, ¿eh? Sí, Yo sí lo digo. Y aquí y en pero no en la estás en ningún Cámara. partido político, vaya. Eres político. Coordiné a Sí, varios. sí. Ahora, Sin ser miembro de entonces, ninguno. el problema es muy serio, ¿no? Y mientras no haya niveles de concientización y politización, mientras no haya niveles de movilización, seguiremos con más de lo mismo, ¿no? Seguiremos con la misma política económica que será generando desempleo, bajos salarios. Ahí está el proceso de privatización que se viene con la ley de asociación público-privado en bienes y servicios públicos. Entonces, repito, y seguirá el problema de la delincuencia en este país, ¿no? Porque estos modelos económicos no generan las condiciones de empleo y de bienestar que requiere la población, ¿no? Entonces, repito, un problema político, y mientras no haya la conciencia política para revertir esto, desgraciadamente seguiremos en más de lo mismo. Pero hay, por ejemplo, en México algunos grandes sindicatos todavía. Algunos de ellos no están tan Bueno, pues los copados. destruyen como el Sindicato Mexicano de Bueno, Electricistas. Los que son autónomos los Sí, destruyen. pero ese es el problema. Estos, los que no están todavía destruidos, o sea, el tema ahí es plantear con ellos, discutir con ellos y que reconozcan que hay una ofensiva para acabar con todo eso. Si estamos en un proceso de destrucción de condiciones laborales mínimamente decentes, porque no solo es el tema del ESME, lo que pasa con las aerolíneas. Sí. Es también modificar radicalmente las condiciones de contratación y suprimir condiciones dignas de trabajo. Entonces, eso hay que plantearlo, eso hay que decirlo, hay que entrar en diálogo con esas direcciones sindicales con las que se pueda platicar y hacerles ver o que se ponen al frente y se plantean... Aquí han estado los Sí, sindicatos bueno, pero de la, tienen que tomar de la aviación. tienen que tomar una actitud más activa. Lo tienen que apoyar sí. los partidos, en eso tiene razón. Claro. Bueno, pero es doble. En los partidos hay que recuperar los partidos. ¿Por Para quién? ¿Por la conducciones. sociedad? Hay que depurarlos. Recuperarlo por quienes efectivamente, primero, reivindiquen la labor de los partidos con toda consistencia, fuerza, como un instrumento sustantivo de ejercicio político. Y que no haya dudas en que si soy de izquierda tengo un programa de izquierda. Y lo que tengo que hacer es presentar ese programa a la población y convencer a la población y diferenciarme, decir, aquí está mi diferencia, por eso tienes que votarme. Claro. Y por eso organizo. Y eso voy es hacia democracia, adelante. son Sí, dos opciones claras. claro. Y no correrte para que voten los del otro lado. Sí. Tú tienes que defender tus tesis, ganen o pierdan frente a la población, Sí. pero no moverte de ellas Sí. en lo fundamental. ¿Estás de acuerdo en Sí, eso? ahora el problema es ese, o sea, que los partidos están preocupados en ganar votos, no están preocupados por defender proyectos de nación alguno, ¿no?
Entonces, de ahí, repito, la gravedad problemática en la cual estamos. Que en el centro no está el pleno empleo de los políticos. Exactamente, ¿no? O sea, entonces, repito, no están respondiendo a las demandas de la sociedad, están respondiendo a sus demandas de seguir en el poder, en estados, municipios o en ciertos curules, ¿no? Entonces, la gente debe tener conciencia, ¿no? Si los partidos políticos no están respondiendo a sus necesidades, pues ellos tienen que manifestarse para que esté quien esté en el Ejecutivo y en el Legislativo responda a sus necesidades. Bueno, sí, pero sí tienes militantes en partidos. Esos tienen que decir, militantes tienen que decirle que empujar. Sí, democracia interna en los sí, partidos. y nosotros se tienen que ir. Hemos llegado al fin de esta emisión. Yo le agradezco mucho a Arturo Huerta por haber presentado su libro. Gregorio, estuvimos la otra vez en la UAM presentando el tuyo en un programa el año que entra. Vamos a volver sobre esos temas. Aquí quedó claro que la crisis económica no tiene para cuándo acabar, que México no tiene por el momento más remedio de estar supeditado a las altas y bajas de la economía norteamericana, que necesitamos una reversión total de valores, prácticas y objetivos económicos para salvar este país, que eso requiere reasumir la soberanía, que eso a su vez exige un cambio político de fondo. Entonces, esa es la gran interrogante de México. ¿Seremos capaces los ciudadanos de dar ese paso adelante o nos podemos quedar sin país, sin república? Ese es el tema. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ti. Gracias.